Mis queridos alumnos del Colegio San Carlos Pedregal, ahora vamos a continuar con el curso de geometría. El tema de conjunto convexo y no convexo. Es un tema muy sencillo. El objetivo de este tema es identificar cuáles son esas figuras geométricas llamadas convexas y no convexas. Y eso también me va a servir para que tú tengas un previo conocimiento para hacer funciones. Hay funciones que van a ser también llamadas convexas y no convexas. Muy importante entonces. Empezamos. ¿Qué es un conjunto convexo? Un conjunto de puntos P se denomina convexo si para dos puntos cualesquiera A y B del conjunto P, el segmento de extremos A y B se encuentran contenido en el conjunto P. De repente tú no comprenderás todo este concepto, pero lo tienes que entender con ejemplos. Lo que yo voy a hacer es dibujar una recta. Acá, por ejemplo, tenemos una recta L. Y ahora lo que voy a hacer es en esa misma recta denotar dos puntos. Acá tenemos el punto A y el punto B. Y yo puedo dibujar o limitar un segmento entre A y B. Este segmento AB pertenece a la recta L. A eso se le dice conjunto convexo, cuando pertenece a otros puntos. Eso es lo que pasa, mis queridos alumnos. Mira, para entender mucho mejor esta parte del conjunto convexo, vamos a hacerlo con un plano. Acá tenemos un plano circular. Acá tenemos un círculo. Ahora, dentro de este círculo, ¿no? Dentro de este círculo voy a describir dos puntos. Mira, ahí está, punto A y punto B. Y yo los voy a unir. En este caso, al momento de unirlos, genero un segmento. Yo te pregunto, ¿este segmento pertenece al plano? ¿Está dentro del plano? Sí, ¿no es cierto? Entonces, como está dentro del plano, es un conjunto convexo. ¿Ok, chicos? Eso es lo que sucede. Así tú vas a identificar las figuras geométricas convexas. Para entender mucho mejor esto de conjunto convexo, hablemos de los no convexos. Te voy a leer todo el concepto del conjunto no convexo y te apuesto que de repente ni lo vas a entender. Que dice, un conjunto de puntos P es denominado no convexo cuando existe dos puntos A y B del conjunto P, tal que el segmento de extremos A y B no se encuentran contenido en el punto P. Ah, profe, mucho palabreo. O sea, esto lo vamos a entender con ejemplos. Otra vez, mira, acá tenemos un plano. Ahí está, mira, un plano P de esa forma. Entonces, yo voy a coger dos puntos. En este caso, el punto M y el punto N. Ahí está, los voy a dibujar. Y voy a unir esos dos puntos. Si yo me doy cuenta que una partecita de este segmento no pertenece al plano P, entonces es un conjunto no convexo. Para que se le llame convexo, tiene que pertenecer todo, no solo una parte. Esto es lo que sucede, mis queridos alumnos, con el conjunto no convexo y la diferencia con el conjunto convexo. Ahorita vamos a hacer ejemplos. Mira, un segundo ejemplo. La línea curva es no convexo, pero ¿por qué? Mira, acá tenemos el segmento AB. Ahí está, mira. Acá tenemos el segmento AB. Acá tenemos una línea curva. Si tú ves el segmento AB, yo te pregunto, ¿todos los puntos o los elementos del segmento AB pertenecen a esta línea curva? No, no es cierto. Porque hay partecitas que están fuera de esa línea. Entonces, así tú vas a identificar a los conjuntos convexos y no convexos. Esta es la teoría, chicos, de esta parte del tema de geometría. Ahora vamos a hacer ejercicios. ¿Qué me dice en el problema número 1? La figura muestra una región cuadrangular. Indica si es un conjunto convexo y por qué. Mira, te vuelvo a repetir. ¿Cuál es la diferencia entre un conjunto convexo y no convexo? ¿Qué es lo que sucede acá? Yo voy a dibujar dos puntos. Acá están los dos puntos. Y esos dos puntos me van a permitir unir un segmento. También dibujar un segmento. Entonces uno esos dos puntos y dibujo un segmento. Entonces tú dirás, profesor, esto sí es un conjunto convexo, esa figura geométrica. ¿Por qué? Porque yo he dibujado dos puntos y veo que pertenecen al plano. Pertenecen al plano. Entonces es un conjunto convexo. Pero si te das cuenta, no siempre es así. Ah, ¿por qué?
Porque de repente a alguien se le ocurre y dice, ah, yo quiero dibujar los dos puntos acá. Y acá también. Y lo que voy a hacer es unir esos dos puntos. Unimos esos dos puntos, mira. Y yo te pregunto, este segmento que hemos dibujado ahora de color naranja, ¿ese segmento pertenece completamente a la figura? ¿Es así, chicos? No, no es cierto. Porque desde este punto hasta este punto, todo este conjunto de puntos no pertenecen al plano. Por eso, no puedo decirte que esto es 100% convexo. Gracias a ese último ejemplo hemos deducido que es no convexo. Esa sería la respuesta, chicos, es no convexo. ¿Qué pasa en el número 2? Nos dice, ¿la región triangular mostrada es un conjunto convexo? ¿Y por qué? Ah, mira, ¿cuál sería la respuesta acá? La respuesta es de que sí es un conjunto convexo. ¿Por qué? Mira, dentro del plano, ojo, tiene que ser dentro del plano. No estés pensando en esto. Ah, profesor, yo quiero estos dos puntos. Mire, ahí estoy dibujando mi segmento. Y veo que esto de acá no pertenece y no pertenece. Entonces no es así. Tú tienes que dibujar los puntos dentro del plano. ¿Ok, chicos? Dentro del plano. Entonces, mira, acá tenemos un puntito dentro del plano. Está perteneciendo todavía a la figura. Y otro puntito. Uno de esos dos puntos. Acá está nuestro segmento. Y ese segmento que hemos dibujado pertenece al plano. ¿Está dentro del plano? Sí, ¿no es cierto? Tú puedes imaginar otros segmentos. Igual van a estar dentro del plano, dentro de él. Entonces, exactamente, esto sí es un conjunto convexo. ¿Ok, chicos? Sí es convexo. ¿Por qué? Porque cualquier segmento que yo dibuje dentro del plano sí va a pertenecer al mismo plano. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es lo que sucede. A ver, ¿qué pasa en el problema número 3? La región mostrada es un conjunto convexo. ¿Y por qué? A ver, chicos, esto será un conjunto convexo. Esto se parece a una corona. Vamos a ver si es cierto. ¿Ah? Y la respuesta es de que no es un conjunto convexo. Ahora, ¿por qué? Mira, el plano que nosotros tenemos que analizar es todo lo que está con verde. ¿Ah? Todo lo que está con verde, ese es el plano que nosotros tenemos que analizar. Entonces, si tú vas a dibujar, por ejemplo, dos puntos, acá tenemos un puntito y acá tenemos otro puntito. Y tú vas a unirlos, generas lo que se llama el segmento. Y yo te pregunto, ¿ese segmento pertenece completamente al plano verde? ¿Pertenece completamente, chicos? No, no es cierto. Entonces, como no, porque esta partecita de acá está fuera de ese plano verde. Entonces, no es un conjunto convexo. Y esa sería la explicación, es no convexo. Cuando yo les deje la tarea, tienen que dibujar ese segmento y decirme si es convexo o no. ¿Ah? Entonces, me vas a tener mucho cuidado con la tarea, por favor. En el problema número 4, ¿qué nos dice? Calcula la suma de las longitudes de los segmentos que no están incluidos en el conjunto mostrado. Ah, ¿cuáles son los segmentos que no están incluidos en el conjunto mostrado? Acá tenemos, por ejemplo, el segmento AB. ¿Cuánto mide el segmento AB? Según dato es 4 unidades. El segmento CD, 3 unidades. Segmento PQ, 9 unidades. Y segmento ST, 7 unidades. Es obvio, por simple visualización, cuáles son los segmentos no incluidos en el plano o en esta figura. Entonces, ¿cuáles son esos segmentos no incluidos? El PQ más el ST, ¿no es cierto? Entonces me pide la suma de esas longitudes. Entonces va a ser 9 más 7. Y esa suma nos va a salir ¿cuánto? 16 unidades. Esa sería la respuesta del número 4. ¿Qué nos dice el problema número 5? Calcule la diferencia de las longitudes de los segmentos que verifican que el conjunto mostrado no sea convexo. Ah, ¿cuáles son los segmentos que verifican, que afirman que este conjunto es no convexo? ¿Tú crees que el segmento ST, él afirma que este es un conjunto no convexo? No, no es cierto. ¿Cuáles son los segmentos que afirman que este plano que ves acá es no convexo? Son el segmento MN y PQ, ¿no es cierto? ¿Y qué me piden de esos segmentos?
La diferencia de las longitudes de los segmentos que verifican que el conjunto mostrado no sea convexo. Me pide la resta de ellos. Entonces me está pidiendo mn menos pq. Eso es lo que me pide. ¿Y cuánto es mn menos pq? O sea, 9 menos 6. Nos va a salir 3 unidades. Esa sería la respuesta al problema número 5. Pasamos al problema número 6. ¿Cuál de las siguientes figuras no es un conjunto convexo? ¿Cómo voy a identificar de una manera más sencilla a los conjuntos convexos? Mira, si tú tienes una figura geométrica, en este caso la figura C, y tiene como algo entrante, como en este caso, fácilmente así identificas a esos tipos de conjuntos no convexos. Ahora, ¿por qué? Porque tú vas a dibujar un segmento y te vas a dar cuenta que parte del segmento no pertenece a ese plano. Por eso es no convexo. Y ahora, ¿qué sucede si tenemos el cuadrado o el rectángulo? En este caso el rectángulo. Tú unes cualquier segmento y siempre va a pertenecer al plano. Y lo mismo con un triángulo. Cualquier segmento pertenece a ¿quién? Al plano. Entonces, así tú identificas quiénes son las figuras geométricas que no son un conjunto convexo. En este caso, C es no convexo. Pasamos al problema número 8, a ver qué nos dice. Tenemos la unión de dos círculos. ¿Es siempre un conjunto convexo? Mira, acá tenemos estos dos círculos y me preguntan si todo eso es un conjunto convexo. Pues no, no es un conjunto convexo. ¿Por qué? Porque si por esta partecita de acá, mira, unes los dos puntos, te das cuenta que este segmento no pertenece totalmente al conjunto. O a la unión de conjuntos, no pertenece totalmente. ¿Sí, chicos? Entonces, esta partecita te hace denotar que toda esta unión de conjuntos no es un conjunto convexo, la unión de esos dos círculos. Problema número 9, ¿qué dice? La unión de las siguientes figuras representa siempre un conjunto convexo. Ojo, una cosa es unión y otra cosa es intersección. Cuando me están hablando de unión, yo entiendo todo esto, chicos. Todo esto. Todo esto es la unión. ¿Ya? Vas a tener cuidado en eso. Y de repente alguien se preguntará, ¿qué es la intersección entonces? ¿No? ¿Qué es la intersección? Pues la intersección, mis queridos alumnos, va a ser todo esto. Todo esto es la intersección. Entonces quiero que veas bien la diferencia. Pero acá me está hablando de la unión. O sea, ¿todo esto de acá es un conjunto convexo? Imposible, pues, mis queridos alumnos. ¿Por qué? Porque tú vas a unir, por ejemplo, estos dos puntos, generas tu segmento. Entonces, ¿este segmento pertenece completamente a la unión de esas figuras? No, no es cierto. Se descubrió que esta figura es no convexa. Pasamos al problema número 10. ¿Qué nos dice? ¿Qué par de puntos verifican que la región no es convexa? A ver, ¿qué par de puntos verifican que la región es? ¿Qué pasa si yo junto el segmento, los puntos CD? ¿Pertenecen al plano? Sí, ¿no es cierto? Este segmento no me permite saber si la región es convexa o no. A ver, ¿qué pasa si yo uno BD? Tampoco, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si unes EB? Mira. No todo el segmento pertenece al plano. ¿Qué deducimos? Que es un conjunto no convexo. Y también si unimos AB. Y también si unimos CA. Ellos me permiten saber si el conjunto es convexo o no convexo. Entonces ten mucho cuidado. Entonces la pregunta es, ¿qué par de puntos verifican que la región no es convexa? El segmento AB, el segmento EB y el segmento AC. Entonces, el par de puntos que me permiten saber que la región es convexa puede ser AB o AC o EB. En el problema 11, de la gráfica mostrada, ¿cuál de ellos es un conjunto convexo? ¿Cuál de ellos? Entonces, ¿qué diferencia hay acá, mis queridos alumnos? Una cosa es un plano y otra cosa son líneas o segmentos que me hacen denotar una figura geométrica, que en este caso es un triángulo. ¿Qué quiere decir eso? Mira, si nosotros dibujamos, por ejemplo,
un segmento en el plano del rectángulo. Plano, mira, acá está los dos puntitos y acá tenemos nuestro segmento. Ahí tenemos nuestro segmento. Entonces, ¿qué pasa? Que este conjunto o esta figura geométrica es convexa. Pero no es lo que sucede acá. Si yo tengo este punto y después este punto y uno esos dos puntos, yo te pregunto, ¿a esta figura geométrica le pertenecen los puntos? No, porque esta figura geométrica está limitada por estos, está delimitada por estas líneas. ¿Acaso te está pidiendo algo del plano? Entonces vas a tener mucho cuidado. Se deduce que el rectángulo sí es un conjunto convexo y él no es convexo, porque no todos están en su limitación, ¿ya? Mira, otro ejemplo, mira, muy aparte de lo que estamos haciendo acá en problemas. Acá tienes un segmento, mira. Acá tienes la recta L. ¿Ya? Ahí está, recta L. Ahora, en esa recta L voy a identificar dos puntos. Punto A y punto B. Y ahora dibujo mi segmento encima de esa recta L. Ahora yo te pregunto, ¿este segmento AB pertenece a la recta L? Claro que sí. Entonces, estos puntos que tú ves acá, esos puntos, ¿ya? Me han permitido identificar que la recta L sí es un conjunto convexo. A lo que no pasa con una curva, mira, ahí está la curva. Vamos a llamarle curva S, así le vamos a llamar. Y yo te pregunto, ¿esta curva es un conjunto convexo o no? A ver, acá tenemos el punto A y acá tenemos el punto B. Unes esos dos puntos. Yo te pregunto, el segmento AB que hemos generado, ¿todo ese segmento pertenece a la curva? No, no es cierto, porque mira, acá hay elementos que no pertenecen a la curva. Entonces, esto es no convexo, ¿ya? Lo mismo pasa acá. En la figura se muestra un ángulo. ¿Es un conjunto convexo? Claro que no. Y de lo mismo que antes. Muy parecido al ejemplo anterior, porque yo voy a unir estos dos puntos y me doy cuenta que el segmento no pertenece completamente a todo el ángulo. ¿Ya? Todo esto que representa lo que es el ángulo. Entonces es un conjunto no convexo. En el problema número 14, grafica una corona circular y luego indica si la región interior de dicha corona es un conjunto convexo. Ahora, ¿cómo es una corona circular? Mira así. Círculo, círculo. Y lo que voy a sombrear pertenece a la corona. Y la pregunta es si dicha región de la corona es un conjunto convexo. Claro que no, porque yo voy a unir estos dos puntos. Me doy cuenta que el segmento que me permite saber si es un conjunto convexo o no, simplemente hay una parte que no pertenece a la corona. Por eso no es un conjunto convexo. Ya chicos, eso pasa en el problema número 14. Ahora, ¿qué problemitas vas a resolver en tu cuaderno? Mira, ¿qué problemitas vas a resolver en tu cuaderno? Ojo, yo no quiero que copies la teoría. Yo solo quiero que resuelvas problemas, nada más. A ver, ¿qué problemas? 15, 16, 17, 21. El problema 23 y el problema 26.